Lo divino no consiste en flotar como un ángel en un mundo sin forma o no tener mancha, ¿no? En llevar una túnica impoluta, ¿no? Como hacen algunos gurúes. No, no. El verdadero amor divino consiste en venir a un cuerpo físico. No sé si te ha pasado, pero es como cuando estás en cámara lenta, se están dando todos los sucesos, pero que de alguna manera eso no te toca. Tú estás como afuera viendo eso, no estás en esta realidad externa o física, sino que hay algo, es difícil de explicar, como que lo ves desde arriba o como lo ves desde afuera. Empiezo a observar las cosas que en mí están como sobrantes, se han manifestado pues desde mi personalidad mundana, de lo que se ha formado como Israel Elías. No es posible verlo o tener ese tipo de experiencias, pues si no accedes a ese centro emocional superior, que es en donde tú me explicabas que se daba ese tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí. El recuerdo de sí genuino no lo hacemos nosotros como tal, es algo que nos alcanza. A veces nos damos cuenta de, vaya, qué extraño. Yo y en este lugar, como decía Uspensky, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Este sentimiento de extrañeza, de fascinación, es el comienzo del recuerdo de sí. Pero claro, es dificilísimo mantenerlo. Nos identificamos incluso con lo que hacemos, con las circunstancias, ¿no? Y nos olvidamos de nosotros mismos. Olvidamos de observarnos en ese momento, ¿no? Cómo Sí. sentimos, cómo pensamos. Pero en cuanto detenemos esa identificación, destinamos parte de la energía a observarnos, a entendernos. Entonces, claro, la atención es doble, es hacia afuera y hacia adentro. Y a veces, claro, se produce la magia, que es esa reconciliación. Cuando dijiste que debemos de tener la capacidad de decirle a nuestra mente para, ¿no? De decirle a nuestras emociones cuando están desbordadas, para, basta. Y me vino a la cabeza la historia del maestro y sus discípulos, cuando sus discípulos andaban en el mar y que el mar estaba hecho una locura. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Y bueno, vamos hoy a tratar el tema del recuerdo de sí, el trabajo interior, con nuestro compañero de luz, hermano de el cosmos primordial, Israel Elías. ¿Qué tal estás? Hola, Fer, muy buenos días. Muy bien, gracias a bendito Padre de las Luces. Pues acá ya tenía tiempo que no colaborábamos juntos en esta charla alrededor de todo lo que tiene que ver con la luz, así que muy contento de poder compartir este tiempo juntos. Igualmente, porque estos temas, aunque sean para minorías, de algún modo alimentan el alma y hacen mucho más que lo que ordinariamente hace el ser humano, ¿no? Que es quejarse o sufrir innecesariamente. Y yo no podría vivir sin estar todo el día reflexionando sobre estas cosas, incluso pues trabajando sobre mí mismo, ¿no? Sobre mis emociones negativas o mis reacciones. Y me gustaría que nos explicaras qué ha sido para ti el encontrarte con esta noción del tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí, y con la posibilidad de conciencia objetiva, que sería ya el cuarto, ¿no? Pero ¿cómo lo has vivido? Al observarte a ti mismo, Sí, al estudiarte. ok, Fer. Pues la verdad que en este aspecto para mí sí ha sido algo nuevo, porque a ver, como ya sabrás y como todos los que me han conocido a través de tu canal sabrán, pues yo empecé mi camino espiritual más consciente a partir de que conozco la sabiduría hebrea, ¿no? Estamos hablando de ahí de por el año 2014, 2015, que para mí ese momento de acercamiento a un tipo de sabiduría más genuino, pues generó en mí la necesidad de empezarme a conocer más, aunque pues en ese tiempo, en ese momento, pues en realidad había
diferencia muy grande y marcada distinta a lo que pues es el recuerdo de sí, a lo que pues Mr. Gurdjieff explica, ¿no? Porque pues en ese tiempo, en lugar de quizás estarme conociendo a mí mismo, pues estaba conociendo lo que la Kabbalah hebrea explica, lo que el judaísmo religioso explica acerca de lo que ellos piensan que es la divinidad o Dios, ¿no? Entonces, no fue hasta que te conocí, ahí, si no mal recuerdo, cerca del año 2020 o 2019, ahora no tengo bien el dato, que todo esto pues empezó a cobrar un sentido más, digamos yo, elevado de conciencia. Es decir, cuando te conocí, llegué a leer tu blog, llegué a ver algunos videos tuyos, me daba cuenta que pues tenías o tienes más bien el conocimiento o cierto conocimiento de lo que es la sabiduría hebrea, pero me di cuenta que también pues tocabas puntos muy diferentes a la vez y muy parecidos, ¿no? Y decía entre mí, ¿no? En mis pensamientos, ¿qué es esto nuevo que yo no conozco, ¿no? Que yo pensaba que la sabiduría hebrea pues era lo máximo, los máximos. Y digo, bueno, pienso que sí es una de las sabidurías o la sabiduría, por así decirlo, que tiene bastante información de enseñanza verdadera, ¿no? A nivel de lo que es la luz, pero pues obviamente está como que todavía muy encriptada en ciertos aspectos, está todavía muy velada porque obviamente pienso que tampoco es para todos, aunque venga gente y te diga, porque me lo han dicho, oye, pero Jesús vino a las masas, ¿no? Y yo la verdad que no estoy de acuerdo en eso. Vino a las masas y vino a enseñar su sabiduría a todos y gratis, ¿no? Y a mí me da un poquito de risa y gracia porque la realidad es que el maestro, pues sí le seguía a mucha gente, pero a quien de alguna manera le confiaba o le entregaba su sabiduría, pues eran a sus discípulos más cercanos y aún así ellos al inicio pues tampoco podían comprender mucho lo que él hablaba, hasta después de que él asciende al Padre primordial y, y, y reciben sus discípulos el Ruach HaKodesh o el Ruach Haemet, digamos, el Espíritu de verdad, y es cuando ellos empiezan pues a hacer su camino, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia en este aspecto? Pues ha sido muy renovadora porque pues yo me fui haciendo poco a poco a un lado de ciertas cosas que la religión judía marcaba como pues obligatorias, ¿no? O sea, cierto tipo de rituales, cierto tipo de rutinas, se les llama seder, ¿no? En hebreo, llevar un orden que para ellos pues resulta ser algo sagrado. Y en finalidad, pues siempre era algo externo, ¿no? O sea, siempre cada festividad que la Torah marca, pues se llevaba a cabo muy, muy de manera externa. Y pues sí había algunos atisbos de manera que te daban algo más que lo externo. O sea, que sí te llevaban a lo interno, pero aún así quedaba como que un hueco y un desconocimiento de lo que somos como un microcosmos y como una copia, por así decirlo, o más bien una extensión del ser primordial. Entonces, pues al paso de aprender y de estudiar un poco lo que tú me compartiste y del libro que me compartiste, Fragmentos de una enseñanza desconocida de Ouspensky, pues digamos del discípulo de Mr. Gurdjieff, pues empecé a llevar a cabo y intentar empezar con el tercer estado de conciencia que mencionabas, que es el recuerdo de sí. Es decir, yo lo entiendo como algo que tiene que ver con estarte quieto un ratito de tu realidad externa, y digo realidad externa por decir algo, porque ya sabemos que es solo
el 1% de la realidad y que existe un 99% más allá, que muy pocos seres humanos tienen conciencia de esto, ¿no? Y llegué a tener momentos en donde simplemente mi intención me llevaban a un estado de estar concentrado dentro de mí. No sé si te ha pasado, pero es como cuando estás en cámara lenta, que se están dando todos los sucesos, pero que de alguna manera eso no te toca. Tú estás como afuera viendo eso. No estás en esta realidad externa o física, sino que hay algo, es difícil de explicar, pero como que lo ves desde arriba o como lo ves desde afuera. Y en ese momento es cuando, en mi caso, pues me empiezo a observar. Es decir, empiezo a observar las cosas que en mí están como sobrantes, se han manifestado pues desde mi personalidad mundana, de lo que se ha formado como Israel Elías, pero al mismo tiempo estar viendo que no soy tal cual eso, sino que soy un átomo de luz del Padre de las Luces, ¿no? Y eso pues me ha llevado a tener experiencias también mientras duermo, ¿no? Acerca de acceder al centro emocional superior y empezar a ver cosas y a comprender cosas que antes quizás no veía o a lo mejor veía, pero no tenía tanta comprensión de eso. Como la vez que te comenté de esa experiencia que me veía y que veía como que estuviera abierto mi cráneo y que veía que estaba mi cerebro. O sea, yo podía ver el cerebro, pero me daba cuenta que estaba en un tema como de curación y me decía, y me recuerdo que yo estaba pues como persiguiendo a lo que llamamos en inglés nursing, que también se conoce como amamantamiento en hebreo, que se dice yenika. eh, y todo eso, pues, no es posible verlo o tener ese tipo de experiencias, pues, si no accedes a ese centro emocional superior, que es en donde tú me explicabas que se daba ese tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí. Y poder comprender que, pues, lo que estaba viendo era justamente que mi ser se estaba conectando pues a un grado, a un estado de mi alma, ¿no? De decir, oye, pues te están preparando o estás siendo preparado para que pues puedas estar conectado con algún Keter del nivel de alma en el que te encuentras, ¿no? Supongamos en un nivel Neshama o estar en un nivel Rúa, como hablábamos la otra vez, pues son en cada nivel de alma, que son 5, de acuerdo a lo que explica la Kabbalah, pues hay otros 5 niveles, ¿no? Dentro, o sea, hay que ir, o uno va de alguna manera escalando o creciendo, pero dentro del nuevo Adán, dentro del nuevo paradigma, ¿no? Si bien es un gran esfuerzo, como decía Mr. Gurdjieff, el trabajo interior, pues a través de la ayuda del espíritu de verdad que el maestro nos ha enviado, pues podemos tener, como dicen algunos, ¿no? Estos saltos cuánticos, aunque creo que ellos no entienden muy bien lo que tratan de decir con saltos cuánticos, pero pues tener estos saltos de conciencia de manera potencial, ¿no? Entonces yo, pues lo he vivido así y me doy cuenta que ha cambiado mi conciencia, pues cuando tengo este tipo de acercamientos a través del centro emocional superior. Pero esa es una cara, ¿no? Eso es una cara, digamos, la cara del aspecto positivo de lo que ha sido para mí mi experiencia. Pero como tú decías bien al inicio, pues también hay momentos en que te pones a pensar o me pongo a pensar por qué reacciono de ciertas maneras, ¿no? O sea, por qué a lo mejor me irrito con alguna actitud de alguien a mi alrededor, sea en el trabajo, sea con familiares, por qué me siento agredido, ¿no? O sea, ahí empieza a interferir pues mucho esta personalidad humana que se ha ido formando a lo largo del tiempo y que sabemos que también ha sido porque
pues de acuerdo a cómo hemos nacido y en qué entorno hemos vivido y qué experiencias hemos tenido, es que también pues de alguna manera, consciente o inconscientemente nos han afectado. Entonces dices, bueno, pues todavía hay parte pues que se debe de trabajar, porque la realidad de todo es que si pudiéramos vivir siempre en un estado de conciencia más elevado, estar con el recuerdo de sí y después ir a este cuarto estado de conciencia que tiene que ver con una conciencia objetiva, pues si pudiéramos estar siempre así, pues todo lo demás entenderíamos que es subjetivo a lo que nos rodea, a las personas que interactúan más con nosotros, a las experiencias que tenemos día a día y no serían, pienso yo, de tanta importancia para nosotros. Pues en resumen, creo que eso ha sido, Fer. Mm. Claro, has tocado muchos palos, ¿no? Porque lo que llamamos recuerdo de sí, que en realidad no es una expresión de Gurdjieff, es muy antigua. Yo Ok, me quedé sí, alucinado, ¿no? Con ese pasaje de el maestro crucificado entre los dos ladrones, ¿no? Y un ladrón, el buen ladrón, le dice, maestro, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino, ¿no? correcto, Y él le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como que le va a elevar de nivel. Pero claro, la gente lo entiende de un modo literal, sí, cuando eso es una alegoría. O sea, ahí se está hablando de las tres fuerzas, la fuerza positiva, negativa y reconciliante, que es el Espíritu Santo, como decían, que es lo que te eleva, porque ordinariamente pues estamos como en un juego de ping-pong, ¿no? Nos dejamos llevar por el mundo externo, como decías, que tiene pues, claro, polos positivos y negativos. por A supuesto. veces estamos contentos, alegres, tenemos una psique, pues bueno, mm, más o menos tranquila, pero no nos damos cuenta de que eso sigue siendo parte del mundo exterior, que no es nuestro verdadero interior. Porque como Bourdieu decía, el verdadero mundo interior o el mundo del hombre, el mundo del alma, es algo profundo donde tenemos una conciencia diferente. Y lo que percibíamos como mundo exterior, en realidad se nos aparece como un sueño, como una ilusión. Nuestras actividades cotidianas, la relación con personas, la relación que tenemos incluso con aquello que creemos que amamos, que nos gusta, comienza a perder fuerza hipnótica. O sea, dejamos de estar absorbidos y hay algo que nos mete en el verdadero mundo interior, ¿no? Como decías. Entonces, claro, esa quietud y estado de conciencia alerta o despierto es muy difícil de mantener porque nuestros ladrones internos roban mucha cantidad de energía que es necesaria para poder mantener ese estado. Y aquí es donde el trabajo se vuelve fascinante, porque ya no estamos especulando sobre ángeles o sobre Dios o sobre lo que dice tal o cual maestro. No, no, lo ves en ti mismo, comienzas a constatar tus observaciones y comienzan a suceder cosas. Claro, ahí está la cuestión de saber trabajar en grupo, contactar con personas que comprenden el proceso, porque uno solo no puede, ¿no? Se engaña, se pierde, se duerme, se distrae. Y bueno, lo que comenzó siendo a lo mejor pues, un pequeño despertar degenera pues, en algo incluso peor que lo que había antes, porque cuando comienzas a despertar ya empiezas a ver tu mundo interior, que es un caos, que necesitas transformarte. Entonces, claro, si te dejas llevar otra vez por lo negativo, pues ahí ya estás cediendo terreno al adversario. El adversario te va a golpear mucho más fuerte, porque dice, uy, este ha comenzado a despertar, vamos a apadearle, no vaya a ser que despierte de golpe y Sí, tengamos uno menos, ¿no? Para el servicio de la oscuridad.
Y eso es lo que sucede cuando uno comienza a trabajar sobre sí mismo y se detiene, porque lo que no evoluciona, involuciona. Por eso, claro, es importantísimo tener bien comprendidas las claves de lo que es prestarse atención a uno mismo, observarse, qué estamos observando, ¿no? Y evidentemente, pues ahí hay una serie de obstáculos que ya los mencioné en el vídeo anterior, como la identificación. Nos identificamos con el personaje que nos han puesto, nuestro nombre, nuestro origen, nuestra creencia, ideología. Nos identificamos incluso con lo que hacemos, con las circunstancias, ¿no? Empezamos a hacer cosas y nos olvidamos de nosotros mismos. Olvidamos de observarnos en ese momento, ¿no? Cómo Sí, sentimos, cómo pensamos. Pero en cuanto detenemos esa identificación, destinamos parte de la energía a observarnos, a entendernos. Entonces, claro, la atención es doble, es hacia afuera y hacia adentro. Y a veces, claro, se produce la magia, que es esa reconciliación. En realidad es el verdadero recuerdo de sí. Bueno, el recuerdo de sí genuino no lo hacemos nosotros como tal, es algo que nos alcanza, porque el maestro nos puede englobar con su conciencia, que es la nuestra en realidad. Porque nuestros centros inferiores, ya sea el motor, el sexual, el orgánico, el emocional inferior, el mental inferior, están desgajados, están desmembrados, incluso son como ladrones, ¿no? Que roban energía, se pisan el sí, terreno unos a otros, eso es el trabajo equivocado de los centros, ¿no? Pero cuando llega el golpe de conciencia a través del centro emocional superior, claro, todo se alinea y la mano ya pues, es como un conjunto armonioso, la mano de nuestro ser, ¿no? Me refiero que los dedos son como un símbolo de nuestros cinco centros, que cuando ok, se aunan, claro, pues, se vuelven un foco de atención plena que nos conecta a ese centro emocional superior e incluso, en algunos casos muy raros, al centro intelectual superior, al centro mental superior. Y aquí hay un tema muy interesante, porque tú mencionabas el hecho de que cuando logramos parar de esta actividad exterior o psicológica de asociaciones, que es mecánica, vamos más hacia adentro. Si bien es cierto que a veces pues tenemos sueños y visiones cuando vamos a dormir, por ejemplo, donde sentimos con mayor facilidad y mayor libertad este estado, es difícil de mantener por largo tiempo. ujú, A veces despertamos en medio de un sueño, lo que llaman sueño lúcido, y decimos, ¡ay, va! Qué fascinante es esto! ¿No? Increíble, estoy soñando. Pero esta ola de emoción, claro, te agita y vuelves al sueño. Y es lo mismo que ocurre en la vigilia, el segundo estado de conciencia, ¿no? A veces nos damos cuenta de, vaya, qué extraño. Yo y en este lugar, como decía Uspensky, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Este sentimiento de extrañeza, de fascinación, es el comienzo del recuerdo de sí. Pero claro, es dificilísimo mantenerlo, porque la mente se distrae y te mete otra vez en el mundo mecánico de asociaciones. Pero hay veces incluso que en estados profundos de conciencia, por meros destellos, podemos tocar lo que Gurdjieff llamaba el centro intelectual superior o mental superior, o como decía Isaac el Sirio, el ojo del alma que ve cara a cara la realidad. Hay un ojo que ve a través de símbolos, de visiones, que ese sería el centro emocional superior, correcto. pero el ojo que ve directamente, el rostro divino, por así decirlo, necesita su ropaje, porque si no, es incluso más difícil. Y de hecho, como explica Uspensky y Gurdjieff, esto es la razón por la cual a veces perdemos la conciencia cuando tenemos un estado profundo de conciencia. O sea, es una paradoja que no nos acordemos de lo que hemos vivido en cierto estado profundo, que eso a mí me Sí, ocurrió claro. muchísimas veces cuando comencé, ¿no? Pues tenía sueños y visiones,
algunos en el Centro Emocional Superior, no me encontraba con sabios que me hablaban, nativos americanos incluso, con extraños personajes orientales y me contaban cosas que me dejaban atónito. Pero cuando despertaba en mi cama, no me acordaba de lo que me habían dicho. O sea, sabía que era alucinante, pero había como un corte. Pero justamente, Fer, perdón que te interrumpa, yo pienso Mm, que también debe ser por, como dices tú, ¿no? Lo difícil que es mantener ese estado, pero también creo que nuestra conciencia al regresar, por así decirlo, a este cuerpo físico, pues sabemos que estamos en un mundo que está, de acuerdo a lo que ha explicado Gurdjieff, por así decirlo, gobernado por 48 leyes, ¿no? Entonces es más denso que pues estar al nivel del sol, que solamente son 12. Y pues cuando nosotros estamos en ese estado abierto de conciencia, pues seguramente sí que nuestra alma, nuestro espíritu, o si quieres decirle neshama, como se dice en hebreo, pues seguramente está al nivel de un estado del sol, ¿no? O estamos ahí rozando el sol, que donde hay, pienso yo, menos densidad que mm, acá. Entonces, cuando vuelves, pues es impresionante, pero sí, si no anotas lo que en el momento tú soñaste, se te borra. Me ha pasado a mí también, o sea, y dices, no puede ser, ¿no? O sea, yo digo, no puede ser. Justo ahorita lo tenía y por distraerme un par de minutos, o sea, distraerme en decir, wow, qué maravilloso, mira lo que vi o lo que escuché o lo que me dijeron, se me va lo que me explicaron. claro. Entonces, híjole, como decimos acá en México, la expresión, híjole, es como de asombro y decir, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo lograr realmente nosotros como seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pues siempre estar así conectados a esa fuente de manera consciente? Porque evidentemente pues no es fácil, ¿no? Y con cualquier cosa pues nos podemos distraer. Trabajo, eh, preocupaciones, anhelos por ahí que tiene la personalidad de querer o hacer cierta cosa, y pues vaya que te hacen la vida o el camino pues complicado en el sentido de que tú vas llevando una línea recta a tu objetivo, como mencionaba el apóstol Pablo, ¿no? Que hay que seguir la carrera constantemente, pacientemente, pero a veces esa carrera en lugar de tener una línea recta, pues lo empiezas a hacer en zigzag o das toda una vuelta y después vuelves al punto porque pues evidentemente nos distraemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿O alguien lo ha logrado? Nosotros estamos en este Mm. camino y somos, pienso yo, pocos, pero habrá alguno que diga o que podamos saber que sí lo ha logrado, aparte de Mr. Gurdjieff, que seguramente lo logró, y algunos de sus discípulos. Sí, por supuesto, claro que ha habido personas que, bueno, han alcanzado un alto grado de ser a lo largo de la historia, pues han aparecido personajes que evidentemente tuvieron un impacto, ya no solo los más famosos, como pueden ser pues, Buda o Yishu, ¿no? Ujú, ujú, Me refiero a gente como Pitágoras o Empédocles, los padres del desierto mismamente. Hay alguno que escribió cosas impresionantes. Eran otros tiempos, claro, vivían más bien una vida aislada, pero en muchos de esos casos era gente que había vivido sus propias vidas, habían tenido pues una vida mundana y llegó un momento en que decidieron pues ir hacia adentro. Y lo mismo ocurre hoy. O sea, puede haber gente que, habiendo tenido mucha experiencia en vida, se dé cuenta de que lo más importante pues, es descubrir el verdadero ser, el verdadero propósito. Y esto, pues aunque ya tengan cierta edad, les lleva a un despertar. Y yo a lo largo de mi vida pues, me he encontrado con personas que están trabajando sobre sí mismas, algunas de ellas con bastantes años, ¿no? Recuerdo que cuando estuve en la Fundación Gurdjieff me encontré con dos instructores concretamente. Uno de ellos es el hijo de Stanley Knott, que se llama Adam, ¿no? Y él pues tiene un trabajo ordinario, ya quizá no trabaje tanto, es un hombre mayor, tiene
casi 90 años, o 90 y pico. Y él pues tuvo mucho recorrido, evidentemente, se le veía una persona con cierta comprensión y aunque pues vivió su vida con un trabajo como puede ser, en este caso, el desarrollo de la técnica Alexander, pues sí que tuvo sus experiencias igual que la tuvieron pues muchos otros en esta línea de trabajo. Conocía a un hombre de 90 y pico años también, que era instructor de danzas, de los movimientos de Bourdieu también. Y era increíble, con esa edad, la agilidad que tenía, cómo se movía. Dentro de esta línea de trabajo hay muchísimas personas que no conocemos y que están por todo el mundo, que llevan muchísimas décadas, ¿no?, investigándose. Y es algo tan personal, tan íntimo, que no se puede comunicar abiertamente. Algunos nos hemos aventurado a soltar coletillas de lo que hemos vivido, ¿no?, por aquí y por allá, pero es imposible contar todo. Nos tomarían por locos, pero haber personas que hayan contactado con algo más profundo, haylas. Haylas, como dicen en Galicia, ¿no? Ujú, Y para mí, pues siempre es un volver a esas vivencias más profundas o recordarlas por lo menos, porque es cuando realmente estás conectado a algo que te hace sentir vivo, te hace sentir real y te hace sentir fuera del automatismo, de las preocupaciones, de los sufrimientos. Da exactamente igual el momento de vida en el que te encuentres, ¿no? Puedes haberlo perdido todo, la casa, los amigos, el dinero, pero cuando contactas en tu interior con esto más profundo, los ojos del alma, te das cuenta de que eso es lo que buscas, que eso es lo que trae plenitud, ¿no? Y es curioso porque antiguamente había símbolos y alegorías que aludían pues, a una senda de trabajo para alcanzar lo que el otro día me comentabas, ¿no? Me decías si había una relación entre el santo y el Santa Santorum del templo antiguo sí. de los hebreos, ¿no?, con el centro emocional superior y el centro mental superior. Y totalmente. Es que el templo de Salomón es una alegoría. Lo que pasa es que al no comprenderla, pues eso se llevó al mundo exterior, construyeron un templo de piedra. Pero el verdadero santo y Santa Santorum son los ojos del alma que evidentemente requieren ciertos sacrificios, pero no físicos. Esto no tiene nada que ver con sacrificar toros u ovejas Ujú, o palomas. Por eso incluso los profetas, manifestando la verdadera conciencia divina, escribieron: me tenéis harto ya de vuestros sacrificios de toros, de animales, lo que quiero es misericordia, lo que quiero es amor. Ese es el verdadero corbán, o sacrificio, ¿no? ujú, sí, correcto. Porque al sublimar la energía, al transformar la energía negativa en algo positivo, genera un olor agradable al bendito, como se solía decir, pero que algunos salvajes pues creen que son sacrificios de animales o personas a extraterrestres, no hace falta ser bruto. Porque como el otro día os pasaba el vídeo este de Mauro Biglino hablando con Graham Hancock, y Biglino decía, sí, sí, es que en la Biblia se habla de que incluso Jehová pedía sacrificios. Y Graham Hancock le dice, ah, sí, de veras. Dice, vaya, explícame, ponme un ejemplo. Y Biglino se pone nervioso. Sí, sí, porque sí, sí, en Zacarías, sí, sí, en Zacarías. Y empieza a contar una historia que no está en Zacarías, no está en ninguna parte, ¿no? Porque eso no está en la Biblia, ¿no? En ninguna parte se pide sacrificio de animal ni de humano. Eso son interpretaciones burdas de gente pues, sin entendimiento, ¿no? Viendo no ven, ni oyendo ni oyen, ni entienden. Yo os hablo en parábolas porque la gente común ni oye ni entiende, decía el maestro. Y él les Correcto. explicaba el verdadero sentido de las antiguas historias de la Torah, que evidentemente tienen un sentido objetivo y hay valor en ellas si sabes comprenderlas desde un punto de vista del trabajo interior, ¿no? De hecho, en esa línea trabajó mucho un psicólogo llamado Maurice Nicoll,
que fue discípulo de Jung al principio, pero como no le llenaba del todo su enseñanza, se hizo discípulo de Uspensky y de Gurdjieff y escribió 5 tomos llamados Comentarios psicológicos sobre la enseñanza de Gurdjieff y Uspensky. Y en esos 5 tomos él comenta mucho de la Biblia, del Nuevo Testamento, explica las alegorías. Lo que pasa es que, claro, son tomos gordos, yo no me los he leído todos, o sea, he leído pasajes, pero es muy bonito, o sea, es impresionante cómo esta enseñanza ya está contenida en antiguas historias, ¿no? Además de un modo que es flipante, porque, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces tú Correcto. contando una historia, puedes ahí meter sabiduría que necesitarías miles de libros para contarla. Es lo que decía Bourdieu, ¿no? Las historias objetivas de la antigüedad, ciertos monumentos, ciertos actos rituales contienen mucha sabiduría si sabes leerlo. Y concretamente, volviendo al tema del templo, ¿no? El Sí, templo de Salomón tenía el atrio de sacrificios y después estaba el santo y el Santa Santorum, ¿no? Que es donde estaba el sí, arca de la correcto. alianza con la Torá, el bastón de Aarón, Los que querubines son, enfrentados, ¿no? claro, los querubines, que son los 2 hemisferios, o sea, es todo interior. El hemisferio derecho e izquierdo tienen que estar alineados en el centro, como los 2 ladrones crucificados con el maestro en el centro, ¿no? Y la Torá no es un libro externo, es el caminar según la luz, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el maestro, ¿no? Correcto. No he venido a anular la Torá, sino a darle cumplimiento. Él no estaba negando nada de lo que se dijo, sino Así elevándolo, es. dándole un sentido más vivencial, El sentido correcto, ¿no? De lo que significa. claro. Pero hoy en día, claro, muy pocos comprenden siquiera ese sentido cuando están totalmente dentro del mundo de la religión, porque estudiando Cábala y todas estas enseñanzas profundas, aún se siguen distanciando, ¿no? Dicen, no, yo soy judío, no soy cristiano o no soy musulmán. Pero las verdaderas enseñanzas aunan, A se todos. acogen a todos, ¿no? El verdadero cristiano dirá, sí, yo también soy judío, una puerta para el bendito, ¿no? Como los israelitas, porque ser Ujú, israelita es vencer a las fuerzas planetarias, lunares, Isis, Ra, Yashar, el esfuerzo hacia el ujú. bendito, superando pues, la mecanicidad del mundo, las leyes, y eso hace a uno israelita, el que vence al ángel de Saúl, como se dice ahí en la historia de la Torá. Correcto. Entonces, claro, ¿por qué no un seguidor del Mesías cristiano no puede ser también un yehudí? O incluso, ¿no? Cuando los sufíes dicen Isa era la máxima expresión de la misericordia y el valor residía en lo que era, no tanto en lo que dijo o lo que hizo, sino en lo que era. Es impresionante, eso lo dijo Rumi y Ibn Arabi también tiene pasajes impresionantes sobre Isa, ¿no? Es decir, que son mensajes universales donde no dicen los infieles pues son los que creen algo distinto a nosotros. No, no, aquí no Ujú. estamos hablando de religión, ¿no? Estamos hablando de acercarnos más y más a lo que realmente es divino y real. Que tú te aproximas por una vía con ropajes religiosos, vale, pero supera eso. Que te despojas de los rituales, las creencias externas, también. O sea, la propia vida puede ser un ritual, un rito de paso y de transformación. Y tu templo es el cuerpo. Esto lo decía incluso el apóstol Pablo, ¿no? Es el templo del Espíritu Santo. Correcto. Entonces, claro, los sacrificios son dentro. Tenemos que sacrificar las pasiones, nuestro sufrimiento, como decía Gurdjieff. Porque hay que sacrificar aquello que nos engaña, aquello que nos duele. Y justamente ayer veía una noticia impresionante, de la cual hablaré, ¿no? Pero se ha descubierto que hay un área del cerebro, la cingulata anterior, que se desarrolla mucho en personas que tienen
gran voluntad, gran capacidad de transformación, de superación. Y se ha comprobado científicamente que este área se expande cuando realizamos actos que el cuerpo no quiere hacer, que le resulta pesado, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, ayunar 14 horas, o, eh, Ujú, hacer un esfuerzo cuando no le apetece, prestar atención durante cierto periodo de tiempo, aunque pues, la mente quiera imaginar, o quiera dar rienda suelta a sus fantasías. Eso genera un desarrollo de este área que mira, es lo que se ha encontrado, está más desarrollado en personas que son muy felices, que no tienen enfermedades, que viven más. En cambio, las personas metidas en adicciones o con problemas de obesidad, por ejemplo, o con déficits de atención, este área del cerebro está atrofiado. Es curioso, ¿no? Es exactamente lo que decía Gurdjieff, ¿no? Que el trabajo interior consiste en la lucha entre los deseos y los no deseos. O sea, quizás el sí. cuerpo desea hacer algo, pero le dices no. Pones esa fuerza de resistencia, ¿no? Como dirían en Cábala, Gebura, Ujú, y equilibras. Haces un equilibrio en Tiferet, en la armonía, que es la tercera fuerza, correcto. ¿no? Y esto, claro, no quiere decir que lo tengas que mantener todo el rato, pero sí que hay momentos donde debemos decirle al cuerpo para, a la mente debemos decirle para. Si las emociones están agitadas, no, detén la máquina, Ujú, para la máquina, ¿no? Y esto hace que se genere un magnetismo, una sustancia que crea ropajes. Y estos ropajes son los que nos dan acceso a los centros superiores. Entonces, claro, si dedicamos momentos al día a hacer pequeños esfuerzos, pero sistemáticos, poco a poco vamos construyendo estos ropajes. En realidad se van formando. Lo de construir es una metáfora muy masónica, ¿no? Antiguamente se decía que estamos construyendo el templo del alma y que eso requiere pues, el trabajo en la piedra, pero es la piedra interior. Trabajar sobre la piedra de Pedro, como decía el maestro. Sobre esta piedra edificaré mi congregación de los llamados de conciencia, correcto. no iglesias externas, Ujú, donde pues, hay jijiji, jojojo, mm, y cantos y rituales que la gente no entiende. Pero podemos hacer de nuestra vida un verdadero ritual, diría yo. Porque ritual, claro, es un conjunto de actos sagrados ujú. Sí, que correcto. contienen un significado más profundo. Entonces, la comunión verdadera no es tomarse una hostia, sino ese encuentro con el maestro dentro de uno mismo. Y eso tiene que ser cada día. El maestro incluso decía, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Pero el Shabbat o el descanso tiene que ser todos los días, no un viernes por la tarde a partir de las 6 hasta las 6 del sábado siguiente. Eso no Correcto. es un Shabbat. O sea, tiene que haber un descanso en todos los centros, mental, emocional, físico, todos los días. Sí que hay momentos para obrar, estar haciendo actividades y no podemos estar prestando atención plena en todas ellas. Pero si somos capaces de dedicar un tercio al día de trabajo interior, eso marca la diferencia. A veces incluso se requieren superesfuerzos, o sea, ir más allá de lo que en principio se requeriría. El otro día, por ejemplo, a mí no me apetecía salir a grabar y estaba cansado, pero dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar aquí tumbándome ahí en la cama a leer cosas o a hacer cosas en el ordenador? Pues no, no. Así que me cogí por la solapa, por así decirlo, me puse los zapatos y me fui al monte. Claro, hasta que encontré el sitio para grabar, me llevó tiempo. Y luego se me hizo tarde, me dieron las 10. Ahí en el vídeo se ve incluso que ya estaba anocheciendo. Incluso
dije, vale, pues ahora he acabado de grabar el vídeo en castellano, prestando atención, ¿no? Estando presente. Ahora voy a grabar un poquito del vídeo en inglés. Claro, estaba anocheciendo. Y cuando acabé el vídeo en inglés, era ya casi de noche, y miro el reloj y digo, "Ahí va, son las 10", porque estaba lejísimos. O sea, me había ido y dije, tengo que correr. Así que cogí la flauta que me la había llevado, porque al final no la toqué, pero me puse todo bien sujeto para que no se cayese nada. O sea, me presté Ujú. atención plena. Las llaves me las puse atrás para que no se cayesen. En fin, yo sabía que iba a correr y que tenía que prestar mucha atención porque en el monte, como no tengas cuidado, vamos, te la puedes dar y te puedes hacer mucho daño, ¿no? Y nada, comencé a trotar, no muy rápido, evidentemente, pero dije, vamos a correr un poquito, ¿no? Y por tramos, claro, tuve que parar porque no quería forzar la máquina, pero yo veía que la oscuridad se hacía más y más y más y más. Y digo, no llego, porque además el último tramo es peliagudo, porque hay que pasar por un tramo así estrecho y hay un barranco a la derecha, ¿no? Y luego hay otro tramo muy finito donde hay un barranco de menor altura, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y dije, Sí. nada, me va a coger la noche, me va a coger la noche, pero yo seguí. No me preocupé, simplemente me centré en prestar atención con los cinco sentidos abiertos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco avancé y cuando llegué al final ya salí al tramo seguro, donde ya coges el camino al pueblo, y dije, vale, ya estoy seguro, ¿no? Me acuerdo que quedaba una hora para el encuentro de los viernes, mandé un WhatsApp ahí al chat y dije, en Sí. una hora nos vemos. Y nada, pues cogí, me fui a casa, otros 15 minutos andando, me duché tranquilo, pues estaba empapado de sudor, me hice la cena, nada, eran una menestra con un puré de patatas y nada, me quedé nuevo. Incluso tenía más energía que la que había tenido por la tarde, ¿no? Estaba pues, Cuando bajo había energía. salido, ¿no? Ujú. Pero este súper esfuerzo inesperado que fue en realidad fruto de no haber estado pues, al tanto, porque, claro, que te den las 10 en pleno monte es también una falta de previsión, pero bueno, hay veces que pasa, ¿no? Sí. Y en esos momentos precisamente es cuando tienes que estar más alerta para que no haya contratiempos, ¿no? Mm. Porque además es que no llevaba nada encima, no tenía ni identificación. Si me pasa algo y me quedo por ahí tirado, pues vete tú a saber, ¿no? No sabrían quién soy. Tendrían que investigar, ¿no? Esa es la cuestión. Que había un cúmulo de circunstancias y yo pensando en todo eso, ¿no? Y a ver si Sí, me claro. va a ocurrir algo y mi hermana, claro, se lleva un disgusto, ¿no? Pero eso te saca de tu zona de confort, de tu mundo ordinario. Y por eso el recuerdo de sí se da mucho en momentos de peligro. No sé si te ha pasado que a veces tienes un impacto, a lo mejor un accidente de coche, como me ocurrió a mí una vez, que iba de copiloto, íbamos charlando y ¡pum! Nos chocamos con el de adelante a unos 50 kilómetros por hora. Fue un impacto que, que choca, ¿no? O sea, es algo que te deja ahí en shock. Y me acuerdo todavía de las circunstancias. O sea, fue como un shock. Y eso es un recuerdo de sí espontáneo por medio de la vida, ¿no? Silvia, que está en el grupo de estudio, nos contaba que en su accidente de coche que tuvieron con su marido y sus hijos, dieron vuelta de campana al chocar contra la mediana, pues que algo más profundo surgió en ella y que se sentía muy calmada, no descontrolada emocionalmente. Claro, eso solo se puede producir cuando tú has estado de algún modo trabajando, como estuvo trabajando, ¿no? Durante mucho tiempo conmigo. Pero otra persona pues, se puede quedar traumada. Mm. Es el propio estar centrado y conectado lo que hace que tengamos protección incluso en esos momentos de peligro. O sea, hay milagros que se producen precisamente porque la persona está conectada a una ola de energía, una bola de luz
que le cubre, ¿no? Y que le protege. Por eso, claro, el recuerdo de sí es el primer paso para conectarnos al destino divino, a pesar de los accidentes, de los ataques del adversario, a pesar de que tengamos dificultades, que las hay siempre, pero eso es unir fuerzas. O sea, si logramos ponernos en medio, ¿no? Tomando la cruz, quien quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame, reconcilie los opuestos. Da igual que haya experiencias positivas, negativas, nosotros tenemos que ir más allá del placer, del dolor, de lo bueno, de lo malo, del estoy bien, estoy mal, me gusta, no me gusta. Eso es ping-pong. Si logramos Claro. estar en ese centro, entonces somos transformados. Y esta es la magia, ¿no? De todo esto. Justo, justo, bueno, de todo lo que dijiste, me hiciste recordar una parte, cuando dijiste que debemos de tener la capacidad de decirle a nuestra mente para, ¿no? De decirle a nuestras emociones cuando están desbordadas, para, basta. Y me vino a la cabeza la historia del maestro y sus discípulos, cuando sus discípulos andaban en el mar y que el mar estaba hecho una locura Mm, y que él se les presenta y lo primero que muchos dijeron es un fantasma, ¿no? Se asustaron porque, pues imagínate, la tormenta, oscuro, el, el mar estaba, pues sí, en una tormenta muy agresivo y de repente, pues se les presenta el maestro así en esa oscuridad, que obviamente entiendo que también es una alegoría, ¿no? De mm, ese estado emocional, pues desbordante. Y es cuando le manda a decir a Simón, que después le puso Kefa, o sea, roca, pues Simón más bien le dice, si tú eres el maestro, dime que yo vaya hacia ti, ¿no? Y es cuando él baja de la barca y empieza a caminar sobre esas aguas tempestuosas hasta que mira a sus costados, ¿no? Haciendo referencia, como decías tú, a los opuestos, y se pierde de mirar al maestro como esa energía reconciliadora y se empieza a hundir, ¿no? Y es cuando le dice el maestro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y todavía en ese momento que todavía están en la tormenta y el maestro lo toma y lo sube a la barca, es cuando el maestro agarra y dice, basta, para, cesa. Y todo se vuelve una bonanza, ¿no? Dentro mm, de esta experiencia. Y eso me hizo recordar justo la capacidad que nosotros, al conectar con nuestro maestro interior, tenemos para, pues, ordenarle a la mente, ordenarle a las emociones que, vaya, que pare, ¿no? O sea, porque sí, hay momentos en los que no paramos mentalmente, estás pensando una y mil cosas, ¿no? Que no te llevan a un punto de reconciliación o tus emociones están muy, muy desbordadas y requieres justo es como un choque de atención, ¿no? Mencionabas lo de los accidentes estos automovilísticos, el que tuviste tú, el que compartió Silvia en su momento. Y pues a mí también me pasó, ¿recuerdas que te comenté que mm, hace sí. unos meses, justo era febrero, que de repente salgo de comprar de este supermercado, había dejado la camioneta en el estacionamiento y yo tranquilo regresando, abro la puerta y no me había dado, fíjate, lo que es no estar en completa atención. Cuando abro la puerta, no me había dado cuenta que ya el cristal estaba roto de la puerta trasera. Me doy cuenta porque veo que el asiento de atrás de la camioneta pues está rebatido porque esta gente, estos ladrones quisieron pues sacarme algo también de la cajuela o del baúl, como se le llama a esta parte del automóvil. Y ahí es cuando me sentí en peligro y es cuando todos mis sentidos se pusieron en alerta, ¿no? Mi vista, mis oídos,
todo, o sea, el centro, digamos, el término de que yo me sentía en una emergencia es como que me alertó, o sea, me puse en alerta, yo digo que un 130%, ¿no? Me subí rápido al vehículo, era un estacionamiento pequeño, medio subterráneo, y salí pues disparado, ¿no? De ahí, con el cristal roto de atrás, mirando para todos lados, pues sí, estos ladrones pues no estaban queriendo tener algo o querer obtener algo más de mí. Entonces, claro, asustado, nervioso y muy atento a lo que estaba pasando, ¿no? Recuerdo que le llamé a mi esposa diciéndole lo que me había pasado y pues en lugar, pues obviamente ponerla en calma, pues estaba ya muy nerviosa. Y lo relaciono con esos choques, ¿no? Y esos mini esfuerzos o máximos esfuerzos que tenemos que hacer para entrar en un recuerdo de sí, ¿no? Y a veces la vida te da ese choque, ¿no? Digamos, de mi a fa, que está ese semitono que pues hay que hacer un mayor esfuerzo para que en vez de ser un semitono, pues pueda convertirse en un tono natural. Y pues en mi caso a mí me pasó así, ¿no? Y estuve analizando y pensando por qué a veces se tienen que dar las cosas. Lo que pasa es que pienso yo que tenía que poner más atención, ¿no? Pues a salir de ese personaje, a salir de esas vivencias que me estaban sucediendo en ese entonces. Porque en ese entonces a nivel personal y a nivel humano y lo que tenía de trabajo y todo, pues me sentía dentro de todo tranquilo. No estaba pasando una situación en la que me sintiera forzado a realizar un esfuerzo extra, ¿no? Y entonces, cuando menos te lo espera, también te llega algo por el estilo, pero pues siempre de alguna manera estamos protegidos, ¿no? Eh, Y todo eso pues se queda en una experiencia, sí, para poner atención y decir, bueno, era como que necesitaba recordarme, o sea, Mm, realmente recordarme quién soy, ¿no? Entonces entra en ese mismo concepto y pensamiento de el recuerdo de sí. O mm, sea, quizás estaba en estado dormido o un poco de vigilia, pero no estaba en mm, ese estado de conciencia que le llamamos ese recuerdo de sí, y mucho menos en un nivel de conciencia objetivo, ¿no? mm. Esa es la cuestión, que el recuerdo de sí tiene como misiva recordarnos, o sea, el corazón, devolvernos al verdadero corazón y sacarnos de este estado de zombificación y mecanicidad que normalmente pues es lo que predomina. Y claro, es que sin eso no podremos acceder siquiera al cuarto estado de conciencia, la conciencia objetiva, el verdadero testigo que ya ve la realidad tal cual es, sin filtros, sin imágenes siquiera. Vas a ver cara a cara con el centro el mental superior, ¿no? Pero claro, mientras estamos en esta senda de pulir el diamante en bruto y el espejo del corazón, como se dice en algunas enseñanzas, pues claro, tenemos que estar viviendo los contrastes. No hay nada malo en estar en un cuerpo físico, en tener pasiones o tener errores, todos cometemos errores, pero esto es lo bonito de la enseñanza, ¿no? Que incluso el apóstol Pablo lo mencionó, ¿no? El Mesías se vistió de pecado, no estimó ser igual a Dios, siendo en la forma de Dios o siendo la imagen de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se vació de kenosen. Ese es el término griego, ¿no? Se vació a sí mismo y se hizo sirviente, vistiéndose de este cuerpo. Entonces esto es lo impactante, porque lo divino no consiste en flotar como un ángel en un mundo sin forma o no tener mancha, ¿no? En llevar una túnica impoluta, ¿no? Como hacen algunos gurúes. No, no. El verdadero amor divino consiste en venir a un cuerpo físico y limpiar lo que los ángeles caídos no limpiaron, que este es el otro tema que deberíamos tocar, porque el ser humano heredó la mente de los ángeles caídos, ya que ellos
de algún modo se encarnaron con la intención de elevar a la humanidad, porque pensaban que eran mejores o superiores.